Amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Continuamos en San Mateo y en esta ocasión en el capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, del 1 hasta el versículo 5. Pero solamente vamos a meditar en Mateo 18, del 1 al versículo 4. ¿Ok? Es una parte breve, pero muy interesante, hermanos, para cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Pueden decir amén? Muy bien. Entonces, vamos a leer la palabra de manera conjunta, ¿ok? Empezando en Mateo 18, del 1 al 5 solamente. Leamos todos juntos la palabra santa e inspirada del Señor. En aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Amén. La palabra del Señor, que la escriba Él en nuestros corazones, y oremos para pedir su ayuda. Oh Señor, te agradecemos tanto por la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De Él aprendemos las mejores lecciones que podemos aprender en esta vida. Lecciones que tienen un efecto práctico en esta vida temporal y que irán con nosotros por toda la eternidad. Por eso, Señor, queremos rogarte que tu espíritu de sabiduría nos capacite a mí para poder explicar con fidelidad tu palabra, y a tu iglesia para que tenga un corazón alegre que reciba tu santa palabra. Bendícenos pues conjuntamente en la exposición de tu palabra santa. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, en el Evangelio de San Mateo encontramos muchas cosas acerca de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús hizo. A lo largo de todo el Evangelio encontramos en realidad una combinación, una mezcla de enseñanza y acción, de enseñanza y obra del Señor Jesucristo. Pero también hay secciones en los evangelios, en el Evangelio de Mateo en este caso, que claramente podemos ver cuando Él está enseñando, ¿verdad? Y también podemos ver cuando Él está actuando. Y Mateo se escribió, al igual que los demás evangelios, pero Mateo particularmente, como hemos comentado antes, se escribió para guiar a los cristianos acerca de su manera de vivir. Por eso Mateo utiliza mucho la palabra discípulos, porque él escribe su evangelio teniendo en mente el discipulado, la instrucción, la enseñanza, para que por medio de la persona y de la obra de Cristo, nuestras vidas sean formadas, nuestras vidas sean configuradas, y entonces como discípulos, estudiantes y seguidores de Jesús, vivamos como hijos del reino, vivamos como la comunidad redimida. Y esto es lo que vemos aquí en Mateo 18, porque si ustedes se dan cuenta, en Mateo 17 vemos más obras de Jesús, la transfiguración, luego
el enfrentamiento con los judíos y también vemos cómo Él sana al muchacho lunático. Y lo último que vimos el domingo pasado fue acerca del pago del impuesto del templo y la enseñanza de Jesús que deriva de ello. Y ahora el Señor Jesús regresa, por así decirlo, a este modo más directo de instrucción. Ya nos ha enseñado muchas cosas. Recuerden el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5 al 7. Pero otra vez regresa a la enseñanza y quiere mostrarnos nuevas cosas acerca de cómo la comunidad de los cristianos debe vivir ante el mundo y entre ellos. ¿Cómo debemos vivir? Recuerden también que en Mateo, conforme avanza el ministerio de Jesús, va avanzando la oposición contra Jesús. Va avanzando la persecución, al grado de que, como vimos la semana pasada, Él les anuncia que Él va a morir, que Él será traicionado y lo matarán, pero también resucitará. Entonces el Señor Jesucristo quiere que sus discípulos aprendan cómo deben vivir en medio de la persecución, cuando Él está presente con ellos, pero también cuando Él ya no esté físicamente con ellos. ¿Ok? Y dice que después de la narrativa de Mateo 17, del 22 al 27, acerca del pago del impuesto del templo, después de que Jesús, si ustedes recuerdan, les da a entender a los discípulos que los discípulos, como hijos de Dios, gozan de un privilegio especial. Los discípulos, al parecer, han estado reflexionando en ello, han estado discutiendo entre ellos y no han llegado a las conclusiones correctas. De modo que en el versículo 1 dice que en aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Si ustedes leen los pasajes paralelos en Marcos y en Lucas, ahí leemos que los discípulos ya habían pasado tiempo discutiendo entre ellos. E incluso Marcos nos dice que es Jesús quien se acerca a ellos, ¿verdad? Y les dice, bueno, ¿de qué están hablando? Porque ellos no le querían decir directamente a Jesús. De modo que este asunto no era algo nuevo, hermanos. Y así como ellos habían malentendido muchas enseñanzas de Jesús, particularmente su sufrimiento y también su resurrección, también habían malentendido otras cosas. Y una de ellas era la posición y la función de cada cristiano, de cada discípulo de Jesús en el reino de Dios. Esto es bien común también en la actualidad y siempre lo ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia. ¿Quién soy yo en el pueblo de Dios? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi posición? ¿No? Y muchas veces nos olvidamos de cuáles son los requisitos para mi posición y mi función en la vida. Por ejemplo, los niños, ¿verdad? En los hogares, en las familias, pues dicen, yo merezco esto, o yo quiero esto. Pero los padres les tenemos que recordar siempre, si lo quieres, te debes portar bien y te lo debes ganar, ¿verdad? Pero bueno, como seres humanos nos brincamos los requisitos, ¿cierto o no? Nos brincamos las cualidades, las características y solamente queremos llegar ya a la posición, al estatus, que se nos diga, esto es lo que eres. Sí, hermanos, parece que los discípulos estaban pensando como pensaban los reyes de ese tiempo, los políticos, los poderosos, los ricos, pensando como paganos. Y eso no nos debe sorprendernos que el día de hoy
la gente cristiana que se llama cristiana también piense así. ¿Cuántos jóvenes y hermanos, verdad, que ven videos de otros pastores, de otras iglesias, solamente se emocionan con tener un puesto, con ser esto, con ser reconocidos, pero casi nunca pensamos cuáles son las cualidades de un verdadero creyente? ¿Cómo en el reino de Dios llego a tener esta posición o esta función? Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Noten la palabra pues. La usamos nosotros, ¿verdad? ¿Pues qué? ¿No? Y es que aquí en este contexto la palabra pues es como una palabra de transición que está buscando una respuesta, una conclusión. Se puede leer también así. ¿Quién es, por tanto, el mayor en el reino de los cielos? ¿Ok? Por otro lado, noten que los discípulos cuando dicen ¿quién es?, están pensando más en las personas. De manera más concreta, están pensando ¿quién de los 12? Algunos comentaristas dicen que como el apóstol más intrépido y audaz era Pedro, tal vez Pedro hizo esta pregunta, pero no se sabe, ¿verdad? La cuestión es que habían aprendido todos unos de otros y preguntan, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Si ustedes leen el libro de Lucas, vamos a Lucas capítulo 9 de hecho, ahí van a encontrar que en Lucas 9, a ver si la encuentro, ...46... dice, entonces se suscitó una discusión entre ellos sobre quién, ¿cómo dice ahí? De ellos sería el mayor. Ahí está. Y se acuerdan también de la mamá de 2 apóstoles que le dijo, Señor, quiero que en tu reino sientes a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Regresando a Mateo 18, noten otra vez la fuerza de la pregunta de los discípulos y lo que presupone. ¿Quién? Y como dice Lucas, ¿quién de nosotros? Como que pensaban que la posición radicaba simplemente en la persona, ¿verdad? Pero no pensaban, no preguntaban cuáles son las cualidades que Dios pide para una posición y una función en el reino de Dios. O sea que los apóstoles, los discípulos, estaban pensando en términos de ganarse y de merecer una posición en el reino de Dios. Y hacían más énfasis en la persona que en las cualidades de la persona. Vean, ¿quién es pues el mayor? Están buscando al mayor. No alguna posición aceptable, sino ellos están buscando quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. Noten también cuando habla del reino de los cielos, un concepto muy importante en el ministerio de Jesús, hermanos. El reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo. Tiene 2 ideas, una idea presente y una idea futura. Porque ya el reino de Dios está entre nosotros, ¿verdad? Es una realidad presente. Pero también el Señor Jesucristo nos enseña a orar en el Padre Nuestro diciendo, venga tu reino. Es decir, que la plenitud del reino se establezca y en ese sentido es algo futuro. Entonces, los discípulos no solamente están buscando
una posición de superioridad, de supremacía, de autoridad y de poder en el reino venidero, sino que ya desde ahora quieren saber quién de ellos es el mayor. Y es que esa es la idea detrás. Ellos están pensando en una posición de supremacía, de autoridad, de poder. Están pensando en términos de quién es más importante en el reino de los cielos. ¿Y eso es lo que el Señor Jesucristo les ha enseñado, hermanos? No, ¿verdad? Si regresamos a Mateo, capítulo 11, ahí vamos a ver lo que Jesús les enseñó. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si retrocedemos todavía más, en Mateo capítulo 5 leemos las bienaventuranzas. Y vean lo que dice la primera bienaventuranza, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a describir cómo debe ser todo creyente con las bienaventuranzas. Pero parece que los discípulos no han sido buenos discípulos o estudiantes y se les han olvidado todas las lecciones anteriores. Bueno, es que nos pasa también a nosotros, ¿cierto o no? Se nos olvidan las lecciones anteriores, pero nuestro Señor es un gran maestro, el maestro perfecto, y entonces les va a recordar de qué se trata esto. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y este es un buen momento para reflexionar acerca del trabajo de la iglesia, ¿verdad? Aquí en la iglesia. En nuestra congregación no se trata de posición, de superioridad, ni de poder, ni de autoridad por encima de los demás. Todos tenemos un rol que desempeñar y todos servimos a Dios. Digo esto porque en la actualidad hay iglesias que se forman con esa visión, con esa perspectiva de a ver quién está en primer lugar, quién es el mayor, quién tiene el mejor puesto y la mejor posición. No, la vida cristiana no se trata de eso. ¿Saben de qué se trata la vida cristiana? Lo dice Filipenses capítulo 2. Bueno, muchas partes de la Escritura, pero Filipenses capítulo 2 dice así. Filipenses 2, en el versículo 3 en adelante. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Pero y por qué? Pues vean lo que dice el 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y noten lo que dice allá mismo en Mateo 20, más adelante. Mateo 20, versículo 25. Dice, entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera entre ustedes hacerse grande, será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea su siervo. ¿Como quién? Como el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la verdadera definición de un discípulo. Jesús mismo es el modelo perfecto de cómo debemos ser y de cómo debemos vivir en el reino de Dios.
O sea que los discípulos lo habían invertido, ¿verdad? Lo habían entendido todo mal. Y entonces ellos, en lugar de mostrarles a la sociedad en la que vivían cómo se debe vivir en el reino de Dios, más bien, en lugar de mostrarles de acuerdo con la voluntad de Dios cómo se debería vivir en el reino de Dios, estaban actuando de la misma manera como la sociedad no cristiana actúa y piensa. No había ninguna diferencia en ese sentido entre los discípulos de Cristo y los gobernantes de las naciones. Y Jesús dice, no es así. No se trata de posición o estatus, se trata de humildad. Y dice en el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Qué gran maestro era Jesús, ¿verdad? Que comunicaba las lecciones más importantes de la manera más sencilla. Y entonces utiliza una señal, una ayuda visual, y trae a un niño. Él estaba en Capernaum todavía, y probablemente vivía en la casa de Pedro, probablemente. ¿Y ese niño quién era? Bueno, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Algunos comentaristas especulan y dicen, tal vez era el hijo de Pedro. El hijo de Pedro, quien haya sido ese niño, el Señor Jesucristo lo toma como ejemplo y lo pone en medio de ellos. La palabra niño ahí no indica específicamente la edad, pero de manera general se puede decir que era un niño que no había llegado a su adolescencia todavía. Estamos hablando de Belén, de Amy, de Ethan, de Miggy. Ya los demás están más viejos, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de esa edad, ¿ok? Y dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, para que todos los discípulos centraran su mirada en el niño. Y esto, hermanos, es importante, porque en la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo, y antes también, los niños eran despreciados. Siempre había familias que amaban a sus niños, pero en general la sociedad no veía con buenos ojos a los niños, los veían como estorbo muchas veces, como en la misma actualidad, hermanos. Si ustedes ven algunos documentales sobre la vida en nuestros propios continentes, no hay que ir tan lejos. Pero por ejemplo en Asia, en África y en otras regiones del mundo, los niños son vistos como mercancía, ¿cierto o no? Los niños son tratados como animales, como productos que pueden vender. Ayer en la plática, ¿verdad? Don Miguel decía, bueno, yo crecí como en la ignorancia, porque uno ni siquiera podía estar en la plática de adultos, ¿verdad? Y es cierto. O sea, antiguamente, si habían dos adultos platicando y había un niño, dice don Miguel, nada más te echaban una mirada como diciendo, sácate, ¿verdad? No tienes que estar aquí. Era terrible. O sea, había cierto respeto, pero también había una dureza desproporcionada. Y en la época de nuestro Señor era también así. Los niños eran despreciados e incluso maltratados. Y aquí, ¿verdad? Hay un llamado, una llamada a todos nosotros que no debemos despreciar a nuestros niños. Debemos darles su lugar. Debemos tratarlos como niños, guiarlos, exhortarlos y tratar de pasar tiempo con ellos. Todos fallamos en eso. No los veamos solo como una obligación, sino como hijos del pacto, como hijos del pueblo de Dios, miembros del pueblo de Dios. Veámoslo como herencia de Jehová, porque esos son lo que son, ¿no así lo dice el Salmo? Herencia de Jehová, son los hijos. Y entonces pone a un niño en medio de ellos y dijo, de cierto os digo. Ahí el griego original dice amén. Okay, la palabra que Jesús utiliza es amén, que introduce algo importante. Jesús está diciendo, lo que les voy a decir es bien importante y en eso consiste la grandeza en el reino
de los cielos. Y les dice, de cierto les digo que si no se volvieren y fueren como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí está. Analicemos las palabras de Jesús. Ya lo dijimos que dice amén. Se refiere a todos los discípulos, lo cual es importante para nosotros, porque lo que Jesús va a decir no es para un grupo selecto, es para todo el pueblo de Dios, para ti y para mí. Y luego dice que si no se volvieren y fueren como niños, ahí también se puede traducir, a menos que se volvieren y fueren como niños. La palabra volver es bien fuerte en el griego original, hermanos. Significa convertirse. Y es muy parecida a la palabra para arrepentimiento o para conversión. O sea, las palabras de Jesús son bien fuertes. Les está diciendo, ustedes se tienen que convertir y volverse como niños. No de manera literal, ni física, ni en edad, sino en otro sentido. Jesús aquí no está idealizando a los niños. No está tomando a este niño como si el niño no tuviera pecado o maldad. Porque el rey David en el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Además, cada uno de nosotros sabemos que los niños en la casa siempre se portan bien, ¿verdad? Si mamá sale y regresa, ya lavaron los trastes, acomodaron su cama, obedecen siempre, ¿verdad que sí? No, ¿verdad? Entonces, Jesús no está diciendo que seamos como niños en el sentido de que no tengamos pecado o algo así. No. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado en Adán y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué quiere enseñar Jesús? Al decir, si no se convirtieren y fueren como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pues va conectado con lo que decía anteriormente, que en ese tiempo los niños eran desvalorados, despreciados. Y que los niños dejados a sí mismos, pues mueren, y más en ese tiempo. Los niños en ese sentido son incapaces, son indefensos y son bien vulnerables. Y dependen para su sustento ¿de quién? De sus padres. También los niños, a pesar de su pecado, aprenden, ¿verdad? O más bien viven sin buscar posición o privilegios. Si tú pones a un niño de alguien poderoso o acaudalado junto con nuestros niños o con niños incluso más pobres, pues ellos son niños y se ponen a jugar entre ellos. Esa es la idea. Jesús está diciendo, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que perder ese sentido de malicia, tienen que aspirar a ayudarse unos a otros sin mirar a quién, tienen que ser humildes y saber que para su existencia misma dependen de nuestro Padre Celestial. Como dice Jesús en Mateo 6, mirad a las aves del cielo, mirad las hierbas del campo. Las aves del cielo no recogen en graneros, pero el Señor las alimenta. Pues las hierbas del campo y las flores, pues el Señor las viste de colores tan hermosos. El Señor sustenta la creación. Y entonces les dice, si no se convirtieren y fueren como niños en ese sentido, de depender y de confiar en Dios para sus sustentos, así como los niños dependen y confían en sus padres para su alimento, entonces no entrarán en el reino de los cielos.
Las palabras son bien fuertes, porque Jesús le está hablando a sus discípulos, a los que ya son cristianos. Pero aún así sabemos que nosotros como cristianos, al igual que los discípulos, no estamos viviendo de acuerdo con los estándares del reino de Dios. No estamos viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios y tenemos en ese sentido que convertirnos y volvernos como niños. O también sabemos, como Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todos los que se dicen discípulos, de verdad son discípulos. Dice Jesús, si no viven de esa manera, no entrarán en el reino de los cielos. Y no entrar en el reino de los cielos equivale a que nunca fuiste salvo. Equivale a que eres rechazado y entras al infierno, a la condenación eterna. No es que pierdas tu salvación, no, sino está hablando de que si alguien dice ser discípulo de Cristo, dice ser cristiano y vive como el mundo vive y busca grandeza, autoridad, supremacía, fama y reputación, aún pisoteando a los demás, esa persona lo más seguro es que no es cristiana. ¿Verdad? Estamos llamados a depender de Dios y a ser humildes, a buscar el bien de los demás, sí. Y por eso Jesús termina diciendo en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Qué increíble. Cualquiera que se humille como este niño. En ese sentido que hemos explicado, ese es el mayor en el reino de los cielos. Complementándolo con lo que Jesús dice, el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. Y entonces uno dice, los discípulos sí se habían equivocado, ¿verdad? No habían agarrado la onda, pero nosotros sí. Bueno, oremos al Señor porque entender una enseñanza no es solamente de manera intelectual, sino tenemos que aceptarla, creerla y dejar que empiece a moldear nuestras vidas. Hermanos, la pregunta es, ¿nosotros necesitamos convertirnos y volvernos como niños más y más? ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Porque si no eres como dice Jesús, entonces estás lleno de orgullo, de soberbia, de dureza. ¿Y sabes dónde se muestra eso en primer lugar? En tu matrimonio y en tu familia. Ahí se muestra. Maltratas a tu esposa física o verbalmente, la tratas como alguien inferior y a tus hijos también, todos lo hacemos. Es ahí donde debemos empezar a aplicar el ser como niños, el mostrarle a ellos que estamos al servicio de ellos. Entonces, esto, ser humilde no significa pues que ando así, ¿verdad? Voy a predicar, hermanos, yo soy bien humilde. No, ¿verdad? No. Ser humilde, ¿verdad? No es una apariencia, ¿no? O sea, no es, como dice Jesús, si ayunas, no digas, ay, hermanos, estoy ayunando, ¿verdad? Miren mi ojera. No. Dice, ¿lava qué? Lava tu rostro, ponte tu perfume, dice Jesús, que nadie lo note. Entonces, ser humilde significa vivir la vida cristiana, significa ser alegre, significa que tienes aspiraciones, significa que tienes motivaciones, pero todo lo que haces, sabes que dependes de ¿quién? De Dios, de su gracia y de su misericordia. Así como lo hizo nuestro Señor, porque Él es el ejemplo perfecto de humildad. No Él rebatía y discutía con los fariseos y les mostraba sus pecados. No Él con el látigo sacó a los comerciantes del templo. No Él exhorta a sus discípulos. No Él les dice, tenemos que ser fuertes y seguir en el Evangelio, predicar aún hasta la muerte. Él lo demostró con su vida. Entonces, ser humilde significa un estilo de vida, una actitud
de saber que para todo dependemos de Dios y que estamos dispuestos a servir y a ayudar a los demás y no esperando que me den un puesto o que la gente diga, oh, qué bien se ve o qué bien habla. No. Todos estamos llamados, hermanos, a seguir el ejemplo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminemos con una oración. Padre, gracias por este pasaje tan desafiante en el ministerio de Jesús. Gracias por su enseñanza, por su instrucción. Permite, Señor, que de verdad cambiemos nuestra forma de pensar y de ser, ajustándonos a tu santa palabra. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo y nuestra soberbia, nuestra dureza, y danos un corazón humilde como nuestro Señor Jesucristo. En su santo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos.